Hola, ¿qué tal amigos de La Orilla del Miedo? Esta historia nos la envía una seguidora que nos contactó vía Facebook y nos narra la experiencia que vivió con su familia en un campamento fuera de la ciudad donde vivían. Iniciamos. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Hola, mi nombre es Paola. Les compartiré esta experiencia que nos sucedió en un campamento en los alrededores de mi ciudad. Esto nos pasó hace algunos años ya, aproximadamente 10 u 11. Estábamos en un viaje de campamento familiar. Fuimos mi papá, mi mamá, mi hermano menor y yo. Siempre vamos a acampar a la playa. Es como una tradición anual de la familia. A veces nos acompañan amigos o mis tíos, pero nosotros no faltamos a esta acampada anual. Este año fue diferente. Mis padres decidieron ir al campo. Nos preguntaron a dónde preferíamos ir. A pesar de que mi hermano y yo respondimos que queríamos ir a la playa, mis padres decidieron que era mejor ir al monte, para variar un poco y que conociéramos otros ambientes de la naturaleza. Sea cual sea el caso, eso se decidió, y llegado el día, tuvimos que dejar los inflables y toallas en casa. Nos dirigimos al campo a cumplir con nuestra tradición anual. No diré que íbamos de mala gana. No es que no quisiéramos ir al campo, sino que preferíamos ir a la playa. La verdad es que dado que era una costumbre, la disfrutábamos como tal. Más que el lugar, era la compañía y lo que simbolizaba ir a este paseo. En aquel año, nadie nos acompañó, íbamos solo nosotros 4. Tardamos un rato en llegar. Entre caminos de tierra y árboles, íbamos intentando decidir dónde nos quedaríamos. Encontramos un pequeño claro. Había un árbol muy grande que daba buena sombra y parecía que a modo de barda, el perímetro estaba rodeado por una fauna abundante. El lugar era amplio y, según mi padre, por allí cerca había un arroyo con agua todo el año. Así que con la idea de poder explorar el área, decidimos quedarnos allí. Estacionamos el carro y empezamos a bajar nuestras cosas. Tardamos en instalarnos más de lo que tardábamos en la playa, porque no conocíamos el protocolo ni los cuidados que debíamos de tener en aquel lugar. Así que nos sirvió ese tiempo como aprendizaje y convivencia. Durante lo que restó del día, fuimos por leña, caminamos, preparamos comida. Mi hermano y yo estuvimos jugando a la pelota. Instalamos un columpio en aquel árbol tan grande. Pero la mejor experiencia de ese día, puedo decirles que fue justo cuando el sol se puso. Era impresionante la diferencia de la noche en un campamento en el campo y un campamento en la playa. La cantidad de sonido que percibes son infinitos. En la playa debe haber muchos sonidos también, pero poco o mucho el sonido del mar lo sobrepasa y tú te centras en el ruido de las olas, desechando así lo demás. En el campo puedes distinguir los sonidos de las hojas moviéndose. De repente se escuchan animalitos corriendo alrededor de nosotros o sonidos de pájaro. La experiencia es más densa. Te sientes más dentro de la naturaleza que en la playa. No me malentiendan, ambos tienen su encanto, pero en mi opinión, esta cantidad de sonidos hace que te sientas más sumergido en el ambiente que en la playa. La historia que les contaré empezó justo al siguiente día después de la primera noche. Desperté en mi casita de campaña y escuché a mi papá maldiciendo afuera y a mi mamá que se reía escandalosamente, y me causó mucha curiosidad el contraste de estas conductas. Me asomé y había 2 perritos en brazos de mi madre. Eran unos cachorros, no debían tener más de 3 meses de edad, una hembrita y un machito. Se habían comido algo que ya estaba destinado para el desayuno. Fue algo muy chusco ver los 2 puntos de vista, mi padre enojado por la comida y mi madre riéndose por la situación. Después de platicar un rato, nos dimos cuenta que aquellos perritos habían sido abandonados en el campo,
Así hacen algunas personas, no me explico por qué, pero sí lo hacen. Y luego de platicarlo, decidimos que podían unirse al campamento y regresando a la ciudad les buscaríamos un hogar adoptivo. Así que jugamos con ellos y estaban súper flacos. Supusimos que tendrían días sin comida ni agua. Lo corroboramos cuando casi se metían al plato con agua que les pusimos para que tuvieran donde tomar. Más tarde, como a eso de las 2 de la tarde, empezamos a escuchar un canto de pájaro muy peculiar. No sabría describirles con palabras cómo se escuchaba, pero parecían gatitos bebés. Y de hecho supongo que aquel sonido era poco común, porque mis padres se voltearon a ver y se preguntaron entre ellos, ¿qué es ese sonido? Los escuché decir que no sabían. Con el paso del tiempo continuamos escuchando muy seguido aquel canto, cada vez más cerca, y como si viniera de todos lados. Nuestra imaginación no tardó en convencernos, ya sea por el evento de los cachorros o simplemente la relación con los sonidos que ya conocemos, pero dimos por sentado que eran gatitos bebés. Le pedimos a mi padre que nos llevara a buscarlos, y se negó rotundamente. Ya tenemos 2 mascotas nuevas para buscarles casa, no se metan en más problemas. Si vienen, pues vinieron, pero irlos a buscar, la verdad es que ya es buscarse problemas de a gratis. Así déjenlo. Esa fue su respuesta. Pero ante la nueva actitud que teníamos de rescatadores de animales abandonados, le pedimos permiso para ir a buscarlos nosotros mismos. A regañadientes y más enojado que convencido, nos pidió que no nos alejáramos mucho y que lo hiciéramos con cuidado. Ese canto de aves, que ahora decíamos que era llanto de gatitos bebés, se escuchaba cada vez más cerca y como si proviniera de muchos lugares a la vez. Mi madre dijo que podría ser una camada de gatitos abandonados, probablemente por las mismas personas que habían dejado al frijol y la lenteja. Sí, así se llamaban ya los perritos, tenían nombre. Aunque hoy sé que lo último que debes hacer es ponerle nombre a animalitos que no te quieres quedar. Mientras estoy escribiendo esto, los 2 perros que ya dejaron de ser cachorros duermen en el patio de mi casa. Aún después de tantos años, no pudimos dárselos a nadie y se quedaron con nosotros. Pero volviendo a la historia, le avisamos a mamá que iríamos a buscar a aquellos gatitos, y con las recomendaciones parecidas a las de papá: no se alejen mucho, fíjense dónde pisan, atentos al camino. Así, mi hermano y yo nos amarramos al hombro nuestras botellas de agua y emprendimos nuestra aventura, usando como guía aquellos sonidos. Nos paramos al filo del claro a escuchar e identificamos 2 o 3 direcciones de donde se escuchaban. Y escogimos una. Nos enfilamos hacia aquella dirección. Empezamos a cruzar árboles y arbustos. La vegetación obviamente era más tupida que en el claro. Teníamos que echar ramas para un lado para poder avanzar o rodear árboles, pero tratábamos de seguir aquel llanto que se escuchaba aún cerca. A veces nos parábamos para poner más atención y escuchar mejor, pero seguíamos avanzando. Con el paso del tiempo, aunque no sabría decirles cuánto pasó, se empezaron a escuchar más lejos aquellos sonidos. Mi hermano fue el primero que se dio cuenta. Hermana, los gatitos se oyen más lejos. ¿Nos habremos pasado? No lo había notado yo. De hecho, ya iba muy cansada, pero me detuve a poner atención a lo que me acababa de decir mi hermano, y me di cuenta que tenía razón. Se escuchaban más lejos, y empezamos a apurar el paso para alcanzar a los gatitos. El tiempo empezó a pasar de una manera muy extraña. No se sentía como si avanzara, y aunque al inicio de aquella aventura mi hermano y yo íbamos platicando, a estas alturas ya no decíamos mucho. Nos sentíamos cansados y yo me empecé a sentir un poco mareada. Pensé que era tiempo de volver. Lo hablé con mi hermano, y justo cuando nos dispusimos a hacerlo y ya nos habíamos girado, de nuevo volvimos a escuchar aquel llanto de gatitos bebés,
pero ahora muy cerca de nosotros. Volteamos rápidamente hacia el mismo lugar y vimos moverse algo entre unos arbustos. ¡Allí!, gritó mi hermano. Avanzamos tan rápido como aquella vegetación nos lo permitió, pero se nos renovaron las fuerzas. Hoy que pienso en cómo me sentí en aquel momento, puedo decirles que iba como borracha. Nunca he usado drogas, así que no sé cómo se siente estar drogada, pero sí me he emborrachado y así me sentía, mareada y fuera de la realidad, como si solo avanzara por reflejo, siguiendo aquel canto de ave o llanto de gatito o lo que sea que haya sido. Un poco más adelante me sobresaltó el grito de mi hermano: «¡Hermana, allí hay uno!». Y lo miré y vi a ese animalito en 4 patas. Se nos quedó viendo y vi cómo se dio la vuelta para correr de nosotros. Se alejó e intentamos alcanzarlo, pero parecía moverse muy fácilmente en aquel territorio. Lo vimos 3 veces más. La misma historia. Nos miraba, se giraba y corría. Pero la tercera lo vi muy claro. Me quedé fría y volteé hacia mi hermano y le dije: «Espera, eso no es un gato». Era un animal en 4 patas, eso sí, pero tenía pelo un tanto largo, no como un hippie, o no le arrastraba hasta el suelo, pero sí el pelo más largo que un gato. Una cabeza muy grande y ojos pequeños. Ahora sí estaba segura, no era un gato. Tenía su espalda muy arqueada hacia arriba. Era la tercera ocasión que nos miraba y se giraba para salir corriendo. Ahora me parecía que en vez de huir de nosotros, estaba guiándonos hacia algún lado, como si nos esperara y luego nos alejara más de nuestro campamento. Algún instinto de supervivencia se activó en mí. Mi hermano quiso salir corriendo tras él y lo tomé del hombro, lo jalé hacia mí. Mi hermano me volteó a ver y yo me sentí muy confundida. Nunca había visto a mi hermano así. Lo vi con los ojos muy grandes y moviendo su cabeza de lado a lado, muy levemente, pero ahora que lo había notado, no podía dejar de ver ese movimiento. Por describirlo en pocas palabras, se veía como si estuviera suspendido o como si estuviera ausente. Lo moví bruscamente y parpadeó muchas veces y muy rápido. Muy asustado me dijo: «¿Dónde estamos, hermana? ¿Encontramos a los gatitos? ¿Ya vamos de vuelta? Me siento muy cansado». Miré a mis alrededores y no tenía ni idea de por dónde habíamos llegado. No podía recordar el camino de vuelta, así que usé mis habilidades de rastreadora y empecé a seguir mis huellas de regreso. Pero como mis habilidades eran nulas, no sé si avancé, retrocedí o me fui hacia un lado. Lo que sí les puedo decir es que aquellos sonidos empezaron a escucharse de nuevo de todas partes, como si nos llamaran. Ahora lo podía sentir. No me había dado cuenta antes, pero esos llantos de gatitos nos estaban adentrando en aquel campo, y ahora que ya no los seguíamos, nos estaban llamando. Escuchaba a mis alrededores muchos sonidos como de animales moviéndose cerca de nosotros, como si movieran las hojas tiradas o como haciendo a un lado la rama de los árboles, pero ya ni volteaba. Estaba concentrada en caminar y en no soltar la mano de mi hermano, quien venía más callado que de costumbre, quizás porque yo lo venía poniendo nervioso con mis «todo va a estar bien, ya vamos de vuelta». Pero entre aquellos sonidos y la preocupación de traer a mi hermano casi colgando, se nos hizo de noche, y la verdad no sabía qué hacer. Tomé a mi hermano y lo abracé. Le dije que nuestros padres vendrían por nosotros, que debíamos esperar. Imaginen la escena: 2 niños perdidos en el campo, de noche y sin saber en qué dirección ir. En el claro donde habíamos acampado la noche anterior, pasé la mejor experiencia de ese campamento escuchando la naturaleza. Pero en esta noche
sola, en medio del monte con mi hermano, pasé la peor. No nos quedó más remedio que descansar y nos sentamos en el suelo. Veíamos sombras moviéndose alrededor de nosotros, lagartijas que se acercaban demasiado, la sensación de silencio, pero a la vez de muchos ruidos que eran desconocidos para nosotros. Era realmente paralizante. Pero lo que escuché, y nunca olvidaré, fue la voz de mi hermano. Estamos muy cansados, ya no queremos seguir caminando. Lo miré y le pregunté de qué hablaba. El gatito nos dice que sigamos, que ya nos falta muy poco. Le pedí que no le respondiera, le repetí que eso no era un gato y que debíamos esperar a papá y a mamá, ellos iban a llegar. Y fue ahí cuando de repente fui yo quien escuchó aquella voz. Ándale, te vas a morir aquí sola y arrastrarás a tu hermano. Ven, sigue mi voz. Miré hacia un lado de donde según yo había provenido aquella voz y vi una figura muy extraña. Era aquel animalito que les describí antes, pero ahora parecía mirarme como mira un humano, no como mira un animal. Desde la noche, con unos ojos blancos y profundos, como si me estuviera acechando en la distancia. Mientras lo estaba viendo, se levantó en 2 patas, y con una de las patas que ahora tenía en el aire, me hacía señas como que me acercara, como diciéndome, ven rápido. Estuve a punto de pararme y seguirlo, no sé por qué, pero de golpe, algo me hizo sentirme más valiente. Me puse de pie y le grité, lárgate, no queremos estar cerca de ti, ni estarte viendo ni escuchando. Mi hermano se sobresaltó y se aferró a mi pierna. Yo me solté llorando y no sé cuánto tiempo pasó, pero no fue mucho cuando escuché, acá están, los oigo. Escuché esa voz, pero no era la de mis padres, y una vez más me obligué a silenciar mi llanto rápidamente. Después escuché a mi madre gritar mi nombre. A ella sí la identifiqué inmediatamente y me puse de pie y le grité lo más fuerte que pude. Vi a lo lejos unas lámparas y continué gritando el nombre de mi madre. Un señor que no conocía fue el primero en encontrarnos. Nos levantó y nos llevó cargando. Nos encontramos con mis padres y avanzamos por el monte hasta llegar al campamento. Por todo el camino mi madre nos llenó de besos y mi padre iba muy callado. No sé si iba asustado o enojado, pero no me atreví a preguntar. Seguimos a aquel hombre de vuelta hasta el campamento. Al llegar nos dijeron que nos acostáramos a dormir. Yo iba muy cansada y me llenó de tranquilidad ver aquella casita de campaña. Corrí a resguardarme en ella. Ya no quería salir, pero tampoco me dormí rápido. El señor que nos encontró se quedó a tomar café en la noche con mis padres. Lo que escuché aquella noche en aquella conversación, no sé si algún día lo olvidaré. Ese señor era un ranchero de los alrededores. Tenía muchos años viviendo él y sus padres por aquellos lugares, y contó la historia de algo que no saben qué es. Él les dice los duendes, pero también dijo que así les decía a él por ponerles un nombre. No sabía con certeza qué era. Les contó a mis padres algunas historias igualitas a la nuestra y aclaró que eran las mejores, porque en otras muchas que se cuentan los niños no regresaron con sus padres. Dijo que él de niño había conocido una familia que le habían robado así a un chamaco. Los más viejos cuentan que esas cosas son habitantes de los campos y que conocen muchos secretos del monte, que las personas más viejas convivían con ellas. Esos duendes les enseñaron sobre las hierbas medicinales y las plantas que hacen daño, pero son muy territoriales, por eso debes tener cuidado donde acampan cuando vayan al monte. Al día siguiente le confesé a papá haber escuchado parte de la conversación y pedí su opinión. Mi padre nos dijo que eran puras tonterías, pero mientras nos decía eso, estaba levantando él solito el campamento.
Solo nos pidió ayuda con el frijol y la lenteja. Y desde ese día siempre acampamos en la playa. Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @Orilla del Miedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.